Amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto saludarles por este medio y continuar compartiendo con ustedes estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19, habiendo pasado ya muchos días en cuarentena, pero bien, por la gracia y misericordia de Dios. En esta quinta parte de la serie, deseo continuar respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de sus hijos y de sus hijas? ¿O qué es lo que Dios espera que sus hijos e hijas hagan cada día y en cualquier circunstancia, en especial en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo? Y como ya lo expresamos en nuestra enseñanza anterior, la respuesta es que confiemos en Él, que confiemos en Él cada día, en especial cuando el temor o el miedo amenaza con invadir nuestro corazón. Y es que, como dije en nuestra enseñanza anterior, el gran amor de Dios y su fidelidad espera una respuesta del ser humano, en especial de cada uno de nosotros como hijos e hijas, y esa respuesta es la fe, es la confianza en Él. ¿Y qué es confiar? Les manifesté en la parte número 4 de esta serie que cuando hablamos de confiar debemos de pensar en dos palabras, y estas son creer y fe. Decíamos también que confiar es la esperanza firme que tiene una persona de que algo suceda y sea o funcione de una manera determinada. Es tener la seguridad o certeza de que algo que hemos pedido y esperamos sucederá, y en el caso de confiar en Dios, sucederá si pedimos conforme a su voluntad, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Decíamos que el creer es una decisión que tomamos de manera consciente, voluntaria e intencional, después de haber pensado, meditado y considerado el carácter o los hechos de quien debemos confiar o a quien debemos creer. Y esto es algo que decidimos hacer en lugar de permitir que los pensamientos de duda o incredulidad o las emociones provocadas por el temor, el miedo o la ansiedad debido a las circunstancias contrarias tomen control de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Las personas que no se han convertido a Dios creen que la confianza en Dios es dar un salto al vacío, pues afirman que se cree sin evidencias, sin fundamento y aún en contra de la razón, lo cual está muy lejos de la realidad. Sin embargo, los que creemos en Dios, estamos seguros que nuestra fe, nuestra confianza en Dios no es un salto al vacío o un salto a un abismo profundo y oscuro. Y permítanme darle dos razones que demuestran que no es así. La primera razón es porque confiar o creer en Dios y su palabra no es contrario ni a la inteligencia, ni a la razón del ser humano, ni al libre albedrío con que Dios nos creó. De hecho, somos llamados a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y aquí la palabra razón es la palabra en griego logos, que es la evidencia o argumento que provee justificación racional para una creencia o para lo que creemos. A.T. Robertson escribió en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento respecto a estar siempre preparados
para presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza, lo siguiente: es estar listos para una defensa oral de la esperanza interior, y esta actitud demanda una comprensión inteligente. Esta actitud demanda una comprensión inteligente de la esperanza y capacidad para presentarla. Aquí Robertson nos está diciendo que el cristiano debe entender lo que cree. Así, la confianza en Dios y su palabra está edificada sobre evidencias racionales que nos convencen y persuaden plenamente de que aquello en lo que confiamos es verdadero. De modo que cuando confiamos en Dios, intervienen tanto la revelación que Él nos ha dado de su persona, también de su palabra. Interviene en su gracia, pero también interviene nuestra inteligencia y nuestra voluntad. En segundo lugar, nuestra fe no es un salto al vacío, porque aunque nuestra fe es la convicción de lo que no se ve, el fundamento de nuestra fe es tan claramente visible a cada uno de los que creemos. Pues el fundamento de nuestra fe es, en primer lugar, Dios. Es Dios, su gracia, su carácter y atributos, y quien se ha revelado a nosotros desde la creación y a través de su palabra de modo progresivo para que creamos en Él y confiemos en Él. Es Dios quien además es más poderoso que todos nuestros enemigos o todo lo que puede producirnos daño, y ha prometido protegernos del daño. Y en segundo lugar, su palabra y sus promesas. En el Salmo 56 vemos a el rey David. Claro está, en ese entonces no era rey todavía, pero lo vemos rodeado del peligro a causa de sus enemigos. Pero cuando viene el temor a su vida, él busca ser lleno del gozo que es fruto de su confianza en Dios y en su palabra, y de esa manera echar fuera el temor. Y esto lo vemos cuando leemos el Salmo capítulo 56, verso 2 al 4. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y yo deseo que nos centremos en el Salmo capítulo 56, verso 4, en donde David, inspirado por Dios, escribió: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. O bien, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y aquí, alabo su palabra, puede traducirse como alabo su promesa. Me gozo en sus promesas o en lo que ha prometido. El comentarista de la Biblia, Matthew Henry, escribió al respecto que lo más probable es que su palabra aquí, donde dice alabo su palabra, lo más probable es que su palabra aquí es su promesa, y su promesa de salvar a los justos. Su promesa de salvar a los justos. Y hasta aquí lo que comentó Matthew Henry. Y es que
las promesas de Dios de salvar a los justos en sus aflicciones, temores o peligros, son la fuente de gozo al corazón que confía en Dios y confía en sus promesas. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre las cumple. Dios siempre las cumple. El escritor inspirado de Hebreos nos dice al respecto: mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, verso 23. Y no solo fiel es el que prometió, sino también quien nos dio preciosas y grandísimas promesas, como escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Así que de la mano de nuestra confianza en Dios debe ir el conocimiento de todas aquellas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir como el salmista: alabo su palabra, alabo su promesa, me gozo en sus promesas o en lo que Él ha prometido o me ha prometido. Pero además debemos de confiar en ellas, traerlas a nuestra mente en X o Y circunstancia adversa, o cuando estemos en peligro, o cuando el temor o el miedo quiera invadir nuestro corazón. Pero también confiar en ellas. Por lo que a continuación yo quisiera que meditáramos en algunas de estas promesas que encontramos en la Biblia y que son fuente de gozo a todo cristiano en momentos de temor o miedo o aflicción. Una de ellas es que Dios ha prometido amar a su pueblo, el cual es precioso y de gran valor para Él. A su pueblo, Israel dice: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y de gran valor, y yo te amo. Isaías 43, 4. Y amados y amadas, yo quiero que recordemos que Dios, a través de Cristo, reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Y dice, matando en ella las enemistades. Es decir, Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo. ¿Para qué? Para formar su iglesia. Y esto lo podemos leer en el libro del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 14 al 16. En Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 29 al 31, el Señor mismo nos dice al respecto: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Adam Clarke escribió al respecto: nadie puede calcular el valor de un alma por la cual Cristo ha dado su sangre y su vida. Y aquí deseo detenerme por un momento para que, amados hermanos y hermanas, pensemos en esto por un momento, de modo que quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones. Nadie puede calcular el valor de un alma para Dios, por la cual Cristo ha dado su sangre y su vida. Y es que el valor de nuestra alma es tan grande para Dios, para el Señor Jesús, al grado que Él dejó el cielo, dejó su trono alto y sublime, dejó la gloria, su gloria, dejó la adoración que recibía como Dios, y siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre por amor a nosotros. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros en la cruz.
Amados, nuestra alma tiene un valor incalculable porque el precio que se pagó por nuestra redención, el precio que Dios mismo pagó por nuestra salvación, el precio que Jesucristo pagó para redimirnos es su propia vida. Por tanto, tened confianza en su bondad. ¿Por qué? Porque aquel que nos ha adquirido a tan grande precio nos preservará y salvará milagrosamente si es necesario. Otra promesa es que Dios ha prometido ser nuestro Padre y que seremos parte de su manada pequeña, pero también Él ha decidido en su gran amor y buena voluntad hacernos ciudadanos de su reino y reinar con Cristo. La verdad es que aquí tenemos 3 promesas en un solo verso. Y en Lucas capítulo 12, verso 32, el Señor mismo nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Son muchos los versos, y este es uno de ellos, en donde Dios afirma claramente, a través de los diferentes escritores inspirados, que Él es el Padre de todos los cristianos, ya que nos dio el derecho y la autoridad de ser sus hijos e hijas cuando nos convertimos a Él, como leemos en Juan 1:12. Por otro lado, si miramos a nuestro alrededor, veremos que no somos muchos los que pertenecemos al remanente de Cristo hoy, ya que la apostasía reina a nuestro alrededor y continuamos siendo la manada pequeña de Dios, como cuando el Señor dijo esto a sus discípulos. Pero también se nos dice aquí que vamos a heredar el reino con Cristo y un día reinaremos con Él sobre toda la tierra. Pero Dios no solo nos ha dado ese reino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sino que también Él está dedicado a protegernos y salvarnos hasta el final. Y esto porque somos suyos, porque somos ovejas de su prado y Él es nuestro buen pastor y nuestro gran pastor. Y yo creo que este tierno cuidado de nuestro Padre debe ser un antídoto seguro contra la ansiedad en la vida de cualquiera de nosotros. Otra promesa es que Él ha prometido estar con nosotros siempre. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 20, parte B, el Señor Jesús prometió a sus discípulos, y también es una promesa para nosotros, quienes somos sus discípulos hoy. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creo que el Señor, Dios vivo y verdadero, no podía terminar con mejores palabras de aliento para sus discípulos de aquel entonces y para nosotros ahora que estas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados, Él no solo nos promete la realidad de su presencia desde el mismo momento de nuestra conversión a Dios, al decirnos, yo estoy. Y hacerlo cada día, porque vemos que el verbo está en presente. Hoy yo estoy, mañana yo estoy, o sea, está en presente, yo estoy, cada día yo estoy, cada día yo estoy. Sino que Él además promete hacerlo hasta que partamos a su presencia o que Él venga por su pueblo, lo que suceda primero. Ciertamente nos convenía que Él se fuera, como le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Os conviene que yo me vaya. Aunque ellos no lo entendían en ese momento, pero ahora es
tan claro para nosotros. ¿Y por qué razón nos conviene que se fuera? Porque al venir en la persona del Espíritu Santo, sin las limitaciones físicas por poseer un cuerpo como el nuestro, Él puede morar en cada uno de nosotros y podemos tener dulce comunión con Él, sin importar cuán distantes estemos los unos de los otros o en qué país nos encontremos. Pero además quiero señalar que aquí el Señor finaliza esta promesa con un amén. Una palabra de origen hebreo que puede traducirse como en verdad o ciertamente o así es, como una solemne expresión de confirmación o de reafirmación. Y en este caso, una confirmación o reafirmación de que esto sucederá como Él nos prometió que haría. Y de hecho, lo podemos ver en nuestras vidas hasta hoy. Podemos ver esta promesa cumplida en nuestras vidas hasta hoy, cada día. Otra promesa es que Dios ha prometido ser quien ayude a su pueblo, del cual somos parte, al ser el Israel espiritual, al ser su iglesia. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 13, leemos: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vemos cómo aquí dice: no temas, yo te ayudo. Es más, en otras promesas que hemos leído, también vemos cómo en la promesa Dios, además de darnos la promesa, nos dice: no temas. En este caso nos dice: no temas, yo te ayudo, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y lo repito, amados, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Y es que mientras nos aferramos al Señor, podemos aplicarnos confiadamente las palabras que Dios le dijo a Josué y a Salomón, y también lo que Él habló a David. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra promesa es que Dios proveerá todas nuestras necesidades, pues Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. El apóstol Pablo escribió a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 7 y 8, el Señor también nos dice al respecto: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amados y amadas, tan grande es su cuidado hacia nosotros, que aunque tengamos necesidad de pedir todo aquello que necesitamos a Dios en oración, como una forma de mostrarle nuestra humildad, nuestra dependencia total de Él,
Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Y por qué sabe lo que necesitamos? Porque está al pendiente de nosotros. Porque está al pendiente de nosotros como un padre lo está de su hijo o hija a quienes ama tanto, tanto. Y como una prueba de que Dios, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos, yo quiero compartirles una historia que leí hace ya mucho tiempo y que fue escrita por una doctora que trabajó como misionera en Sudáfrica. Y la historia dice así: una noche yo había trabajado duro para ayudar a una madre en su trabajo de parto, pero a pesar de todo lo que pudimos hacer, ella murió, dejándonos con un bebé. Un bebé prematuro, diminuto, y una hija de 2 años que lloraba. Y teníamos dificultad en mantener con vida al bebé, ya que no teníamos incubadora, ni siquiera teníamos electricidad para hacer funcionar una incubadora. Tampoco teníamos facilidades para dar alimentación especial. Además de todo eso, las noches a menudo eran frías con corrientes de aire traicioneras. Una partera estudiante fue a traer la cuna que teníamos para colocar estos bebés y la frazada de algodón en la que debería envolverse el bebé. Otra fue a avivar el fuego y a llenar una bolsa plástica con agua caliente. Pero regresó rápidamente apenada para decirme que al llenar la bolsa, ésta se había reventado. Y es que el plástico del cual estaba hecha la bolsa fácilmente se echa a perder en los climas tropicales por el calor. Y ella exclamó ante mi presencia con mucha preocupación: y es nuestra última bolsa para agua caliente. Igual que en Occidente no es bueno llorar sobre la leche derramada, así también en el África Central no es bueno llorar sobre una bolsa para agua caliente que se ha roto. Aunque sabía que en África estas bolsas no se dan en los árboles y no hay farmacias en la selva. Así que le dije: está bien, ponga al bebé tan cerca del fuego con todo el cuidado que pueda y duerma entre el bebé y la puerta para librarlo de los vientos. Su trabajo es mantener al bebé con calor. La tarde siguiente, tal como lo hacía la mayoría de los días, fui a orar con algunos de los niños del orfanato que disfrutaban reunirse conmigo. Yo les di a los mayorcitos varias sugerencias de cosas por las cuales podían orar y les conté del diminuto bebé. Les expliqué nuestro problema de mantener al bebé lo suficientemente caliente, mencionando lo de la bolsa para agua caliente que se había roto y que el bebé podría morir demasiado fácil si se enfriaba. También les conté de la hermanita que tenía de 2 años y que lloraba mucho por haber perdido a su mamá al haber muerto. Durante el tiempo de oración, una niña de 10 años, Ruth, oró en forma breve y sencilla, lo cual es común en nuestros niños africanos. Por favor, Dios, oró ella, envíanos una bolsa para agua caliente. No nos servirá para mañana, Dios, porque el bebé ya estará muerto, así que por favor envíanosla esta tarde. Y en lo que yo respiraba profundamente debido a la audacia de la oración de Ruth, ella agregó: y a la vez, ¿podrías por favor enviarnos una muñeca para su pequeña hermana para que sepa que realmente la amas? Como pasa con la oración de los niños, me vi en aprietos, ya que pensé,
si podía yo decir honestamente amén al final de la oración de esta niña. Pero no pude, porque no creí que Dios pudiera hacer esto. Oh, sí, yo sé que Dios todo lo puede. La Biblia dice así. Pero, ¿hay límites o no? La única forma en que Dios podía responder a esta oración muy particular de esta niña sería enviándome un paquete desde mi país. Yo había estado en África por casi 4 años para ese entonces y nunca había recibido un paquete enviado desde mi país. De todos modos, si alguien me hubiera enviado un paquete, ¿quién pondría una bolsa para agua caliente en él? Yo estaba viviendo en África, en la zona ubicada en la línea del Ecuador y donde el clima es tropical, es caliente. A media tarde, cuando estaba dando clases a las enfermeras, recibí el mensaje de que un carro estaba estacionado en la puerta frente a mi casa. Cuando llegué a mi casa, el carro ya se había ido, pero ahí sobre el Porsche había un paquete grande de 22 libras. Sentí lágrimas mojando mis ojos. No podía abrir el paquete yo sola. Así que mandé a llamar a los niños del orfanato. Juntos tiramos de las cintas, deshaciendo cuidadosamente cada nudo. Doblamos el papel, cuidando de no romperlo demasiado, y podía ver cómo la excitación en todos nosotros iba en aumento. Algunos 30 o 40 pares de ojos estaban enfocados en la gran caja de cartón. De la parte de arriba saqué unos suéteres de punto de colores brillantes. Los ojos de los niños y las niñas y los mayorcitos brillaban conforme los levantaba. Después, había unas vendas para los pacientes leprosos y los niños se mostraron un poco aburridos mientras las sacaba de la caja. Luego venía una caja de pasas mixtas con pasas de Esmirna y pensé, estas harían una porción para el pan del fin de semana. A continuación, cuando volví a meter la mano, pensé, ¿estoy sintiendo lo que en realidad es? Agarré aquello y lo saqué, y sí, era una bolsa para agua caliente nueva. Lloré. No le había pedido a Dios que me la enviara, porque realmente no creí que Él pudiera hacerlo. Ruth estaba al frente de la fila que formaban los niños y ella se abalanzó afirmando, sí, Dios nos envió la bolsa. Y si Dios nos envió la bolsa, debió mandarnos también la muñeca. Y hurgando hasta el fondo de la caja, ella sacó la muñeca pequeña y bellamente vestida y sus ojos brillaron. Ella nunca dudó. Viendo me preguntó, ¿puedo ir con usted y darle esta muñeca a la niña para que ella sepa que Jesús la ama en realidad? El paquete había estado en camino por 5 meses completos, empacado por mis antiguos alumnos de la escuela dominical de mi país, cuyo líder había escuchado y obedecido a Dios, urgiéndole a enviar una bolsa para agua caliente, a pesar de que la caja iba a un país de África ubicado en la línea del Ecuador. Y una de las niñas había puesto una muñeca en esa caja para una niña africana 5 meses antes. En respuesta
a la niña de 10 años que oró, creyó y pidió a Dios que lo trajera esa tarde. Otra preciosa promesa es que Dios nos dará juntamente con Cristo todo lo que necesitamos. En Romanos capítulo 8, verso 32, el apóstol Pablo escribió al respecto: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí permítanme leerles lo que un comentarista de la Biblia escribió al respecto. Cuando el mundo, con una humanidad perdida, necesitó ser salvo por un sustituto sin pecado, el gran Dios del universo no retuvo el mejor tesoro de su corazón, sino que lo entregó a una muerte de oprobio y humillación a nuestro favor. La lógica que se desprende de aquí es irresistible. Si Dios nos ha dado ya el mayor don, ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? Si Dios nos ha dado ya el mayor regalo, ¿habrá algún regalo menor que no nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿dudará Dios en pagar cualquier precio menor? Si Él nos ha amado a judíos y a gentiles tan intensamente como para entregar a su propio Hijo por todos nosotros, ¿puede negarnos otras bendiciones que son menores? No, no lo hará. Antes, por el contrario, ¿no nos dará también con Cristo todas las cosas? Pero además, una promesa más. Dios ha prometido que todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. Romanos 8:28. Y amados y amadas, puede que no siempre parezca así. A veces cuando estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal, cuando estamos en medio de la incertidumbre sin saber qué hacer, cuando estamos desilusionados o frustrados, o cuando nos enfrentamos a una pérdida como ser la pérdida de un ser querido, nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de aquello? Pero el versículo siguiente nos da la respuesta. Todo lo que Dios permite que entre a nuestras vidas, Él lo ha dispuesto para modelarnos o moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando vemos esto, quedan eliminadas todas las interrogantes que podamos tener, aún todas las preguntas que queríamos hacer a Dios en nuestra oración. Amados y amadas, nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales. No están controladas por la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor y Salvador personal, que es demasiado amoroso para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse, que es demasiado amoroso para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Y podríamos continuar con esta lista de promesas, pero mejor les invito a que realicen su propia lista con las promesas que Dios ha escrito en su palabra para cada uno de ustedes.
Y amados y amadas, considero que después de escuchar y meditar en todo lo que hemos dicho, en estas palabras de ánimo y en estas promesas, y las que ustedes encuentren escritas en la palabra de Dios para ustedes, pienso, considero que estarán de acuerdo conmigo que es más fácil creer que no creer. Es más fácil creer que no creer. Es más fácil creerle a Dios y confiar en Él que no hacerlo. Además, yo quiero pedirles que nunca olvidemos lo que John Newton escribió al respecto. Qué indescriptiblemente maravilloso es saber que todas nuestras preocupaciones están en las manos de quien derramó su sangre por nosotros. Qué indescriptiblemente maravilloso es saber que todas nuestras preocupaciones están en las manos de quien derramó su sangre por nosotros. Y deseo nuevamente despedirme de ustedes, expresándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos, y expresándoles mi deseo porque Dios les siga guardando y bendiciendo, así como lo ha hecho durante estos meses de cuarentena, y recordándoles de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestro país y del resto del mundo, especialmente aquellos que están infectados actualmente por el virus COVID-19, para que los que aún no se convierten a Dios lo hagan, para que el Espíritu Santo venga a hacer esa obra en sus vidas, venga a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y venga a producir en ellos esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación. Pero también para que traiga una mayor consagración a su pueblo, un avivamiento que comience por su iglesia. Dios les bendiga.